y en tu tiempo. Y bueno, pues vamos a ir, porque muchos de ustedes me han pedido que platique los comos de estos 17 ejes de ataque para lo que podría ser un independiente en el Palacio Nacional. Una persona que no le deba favores a ningún partido político, que no tenga todos los vicios que han acabado y han generado miseria en nuestro país, desigualdad, injusticia, inseguridad, etcétera. Pero antes, como es mi costumbre, además de saludar a algunos de ustedes, me gustaría me dieran un like para saber que me están escuchando correctamente y continuar con esta conversación en la que hoy hablaré del dinero, el asunto de la prosperidad. A Jaime Mendoza, gracias, desde Juárez, Chihuahua, ya nos veremos, se escucha bien, dice Coquito. Claudette, gracias Claudette por estar aquí. Nashur está presente, Julieta, Gilberto Amezcua, Cool Rider. Bueno, gracias a María Alexandra, a todos, amigos, les mando un fuerte saludo. Bueno, pues dentro de lo que genera la prosperidad, genera la riqueza que permite hacer un pastel más grande para que haya rebanadas mejores para los mexicanos. Tú has sabido que la visión, el futuro, el tomar una decisión de ir hacia un México nuevo, un México potencia mundial, lógicamente haciendo lo mismo no puedes obtener resultados diferentes. Y en ese sentido, pues cabe explicar cada uno de estos 17 ejes de ataque que son las prácticas exitosas que han llevado a los países a ser países avanzados. No países de ligas pequeñas, no países de ligas medianas, sino verdaderamente jugar en las grandes ligas, que es donde merece estar nuestro país. El talento, la riqueza, la creatividad, los valores y principios que tiene México y que están buscando ser destruidos por una dictadura, pues hacen que perdamos de referencia lo que queremos ser, el sueño que tenemos los mexicanos de lo que quisiéramos heredar a nuestros hijos y a nuestras familias. Indudablemente, amigos, los postulados actuales de los regímenes de izquierda, llamados de izquierda, que son el proceso de centralización, estatización, un casi poder unipersonal o dictatorial, de un control gubernamental muy fuerte, pues enriquecen a unos cuantos y dejan en la miseria a todos. Ningún personaje en todo el mundo puede mostrarte un solo experimento en algún país donde la izquierda haya mejorado el bienestar, el bien ser y el bien hacer de un país. Ninguno. Todo es una propaganda generada entre intelectuales, académicos, vividores y parásitos y sobre todo criminales que venden algo que ya falló, que ya sufrió las consecuencias de aquella unión de repúblicas socialistas soviéticas y que ante la caída del muro de Berlín todavía juegan con esas cartas sabiendo que pueden engañar a pueblos enteros. La famosa izquierda, que a los únicos que enriquece, vuelvo a repetir, es a un pequeño grupo que nunca se verían en la posibilidad de vivir como reyes si no fuese porque instalan una dictadura. ¿Cuál es este postulado, amigos, de estas 17, digamos, pilares que forman un México potencia mundial? Prefiero un peso en tu bolsillo que en el bolsillo del gobierno. Fíjate la profundidad que tiene ese tema. Eso no te lo puede plantear ningún político. ¿Cómo? Si ellos son parásitos, ellos viven de tus impuestos. ¿Cómo te van a proponer que es mejor que tú tengas el peso en tu bolsillo para tu familia a que lo tengan ellos? No te lo van a proponer. Eso te lo puede proponer alguien que no viene del mismo sistema podrido, obsoleto y rebasado. ¿Por qué? Porque seguramente a la hora que ese peso esté en tu bolsillo, tú lo vas a saber gastar mejor. En tu familia, en tu salud, en tu educación, en tu desarrollo, en tu pequeño negocio.
a que termine tirado, robado, despilfarrado por gente que nunca ha producido nada. Vamos al fondo del concepto, porque este concepto no te lo va a dar ninguna corcholata y taparrosca, es imposible. Para empezar, desconocen el tema de el credo de la prosperidad. ¿Cómo se genera la riqueza? No lo saben. Mira, cualquiera de las corcholatas que tú veas, nunca han producido nada. Toda su vida han vivido de los impuestos, del trabajo tuyo y de tu familia. Y en las taparroscas igual. ¿O qué? ¿Me dices que es ser una empresaria exitosa vendiéndole servicios al propio gobierno? Eso se llama tráfico de influencias. Y me estoy refiriendo a Xóchitl Gálvez o a Santiago Krill, que son del lado de las taparroscas, vividores también, parásitos. Y aunque ellos pueden decir que tienen una pequeña empresa que instala mini splits, que les da mantenimiento, que ponen tarjetas de entrada en edificios inteligentes o que ponen conmutadores, pues sí, señora, pero si se los está vendiendo a las mismas oficinas de gobierno porque usted es funcionaria, eso se llama corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés. Así es que veamos muy clarito qué es lo que está apareciendo en el panorama, como que van a jugar. Además, izquierdosos, o sea, con una mentalidad, digamos, de tipo centralista, socialista, del socialismo del siglo XXI. Y ahí no encuentro ninguna diferencia entre taparroscas y corcholatas. Tiene que venir una mente independiente, algo que viene de fuera, que te dice, no, la sabiduría está en que el peso lo tengas tú. ¿Qué significa? ¿Bajar impuestos? Claro que bajar impuestos. Pero ellos se asustan de hacer eso. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para mantener todo este ejército de inspectores y este ejército de gente buena para nada, de burócratas o de las campañas electorales o mantener a los partidos políticos, darle sus bonos a los senadores, a los diputados, a los... Pues un despilfarro enorme. Gente que no te produce absolutamente nada, que todo el día están en los dimes y diretes, golpeteo político y politiquería. Entonces, no te esperes que vaya a venir una persona del propio sistema enviciado, perverso, que tiene en la miseria, en la pobreza México, que te venga a proponer que te va a bajar impuestos. No, amigo, tiene que venir un independiente a hacerlo y te voy a decir dónde está el secreto. El secreto es que cuando tú tienes un peso, en lugar de que lo tenga la tesorería de la federación, entiéndase Secretaría de Hacienda y todo ese mundo de burócratas que no saben cómo se produce el dinero y tampoco saben gastarlo, se lo roban. Fíjate, la probabilidad de que ese peso tú lo vas a gastar más inteligentemente y más sabiamente es muy alta. En cambio, la probabilidad de que ellos se lo vayan a robar, tipo Segalmex, se lo vayan a despilfarrar, tipo Dos Bocas, lo vayan a tirar en partidos y propaganda, quítaselos. Y ese es lo que significa este postulado de yo prefiero un peso en tu bolsillo que en un peso de estos corruptos, ladrones, parásitos y vividores. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ese peso, no se va a ir a Andorra, como los mandó Alfredo del Mazo, no se va a ir a muchas casas de Bartlett, sino que tú lo vas a gastar consumiendo probablemente mejores alimentos, mejor educación para tus hijos. Eso va a producir mejores escuelas, mejores fábricas, mejores empresas, y esas empresas van a pagar mejores sueldos, y empieza un círculo que se llama de la prosperidad. Eso no lo pueden entender ellos. Ellos te entienden el venderle a la gente que se conforme con un par de zapatos y 200 pesos en la bolsa y decir, pues es que yo también estoy jodido, perdón por la palabra, simplemente repito, esta señora que en lugar del suru se subió a una bicicleta para apantallar como si fuera pobre a los demás, pero ella finalmente es una traficante de influencias que le vende, y por eso si no su empresa ya hubiera quebrado, que no ha pasado de 22 empleados en 30 años y que simplemente sobrevive pues al venderle contratos, que no lo digo yo, ya está totalmente exhibido, que este globo inflado de aire
es también parte de la corrupción. Bien, entonces vamos al punto. ¿Quién tiene que llegar al Palacio Nacional para decir los impuestos para abajo? Y dejemos el dinero en el bolsillo de los mexicanos. Alguien que no tiene nada que ver con ellos, que no le debe favores a los partidos para mandarles dinero para gastar en espectaculares, giras, payasos, strippers, pasearse por aquí, por allá, aviones privados, relojes Rolex. Quítalo, quítales el dinero al gobierno. Y eso es lo que yo haría de inmediato, bajar los impuestos. ¿Cuál sería el primer impuesto? Casi a decir lo eliminaría, el impuesto sobre la renta. ¿Cómo es que te cobro por trabajar? ¿Cómo? O sea, oye, es cierto, se requiere dinero para darte seguridad, para dar educación pública, para cuidar a los adultos mayores. No a la gente que no hace nada, ¿eh? No. Eso sí es totalmente tirar y despilfarrar tu dinero, el dinero de tus hijos. Entonces, el proceso inmediato debería empezar en bajar los impuestos. Impuestos sobre la renta para abajo. Que haya más gente, más dinero en el bolsillo de los mexicanos y que por lo tanto puedan comprar más cosas, haya mejor demanda, haya mejor empleo, porque alguien tiene que producir lo que ese señor va a querer comprar y en lugar de tenerse que ir a Estados Unidos para mandar remesas, hay trabajo y se genera lo que se llama el pleno empleo. Eso no lo conoce alguien que no haya producido algo, que no haya tenido que pagar una raya, que no haya sabido lo que es cultivar un tomate. No te lo puede ni siquiera pensar. Segundo, quita a todos los inspectores. Mira, mandémosles el sueldo a su casa, porque cada inspector es un extorsionador, es un pedidor de piso. El inspector de salud, el inspector del trabajo, el inspector de protección civil, toda esa bola de inspectores es dinero tirado. La probabilidad de que el peso que llega al gobierno va a ser robado, despilfarrado, enriquecedor de poca gente es muy alto. Entonces la forma de eliminar ese riesgo es dejando el dinero en ti. No que pase que el Banco de Bienestar y que aquí, que allá, no te lo dejo a ti. Claro, hay un sector de la población que debe ser apoyado. Ejemplo, los adultos mayores. Eso no tengo ninguna duda y sin duda algunas personas que por su discapacidad o sus capacidades diferentes requieren ser apoyadas. No, hay que ser sustentable ese apoyo, inclusive incrementarlo. Pero se incrementa ¿por qué? Porque se genera riqueza. Entonces, ¿dónde está el secreto para poder invertir en más puentes, en más universidades, en más hospitales? Pues de que a la hora que hay más empresas, a la hora que hay más negocios, a la hora que hay más gente consumiendo, comprando, invirtiendo, llega, como por arte de magia, inclusive más impuestos al gobierno. Pero por la vía del consumo, o por la vía de las inversiones, o por la vía de las utilidades de las empresas, pero no de tu dinero, amigo, no del dinero de tu familia, porque ha de ser muy triste para ti ver que lo que te quitaron esta quincena de impuestos sobre la renta, ves la carota de Adán Augusto, la de Sheinbaum o el viaje de la Xóchitl y los políticos a eso se dedican. Ellos no trabajan, ellos no producen nada. El gobierno no produce ni un solo peso. Que se genere energía eléctrica por todos los que quieran. ¿Por qué le tenemos que comprar a un monopolio manejado por un abogado rata que te cobra el kilowatt a lo que él quiere? No, que haya competencia. Así es como se genera la riqueza en los países avanzados. Oye, ¿por qué tenemos? No, es que tienes que estar desapegado. Y por ello, esta experiencia sabia de Albert Einstein, de decir, oye, pues el sistema que produjo el problema es incapaz de resolver el problema porque es su bebé. Ellos inventaron esto, lo otro, Pemex, CFE, y entonces no quieren ver competencia, lo que quieren es quitarte el dinero por el lado de CFE, por el lado de la gasolina, por el lado de los impuestos, y por todos lados te van quitando. Es más, ahorita ya lo que son, fíjate, por ejemplo, plazas comerciales que te están obligadas por ley a darte estacionamiento, hasta el estacionamiento te cobran hoy, ilegalmente. Pero el gobierno es peor,
porque resulta que no resuelve el problema de la inspección de protección civil ni la inspección de salud, de salubridad. No, lo que van es por su billete, van por su aceitada y ese dinero termina en manos de periodistas que escriben milagros y etcétera, que patrocinan comunicados al gobierno y se vuelve un círculo vicioso en donde el dinero se despilfarra, se tira, se vuelve obra no productiva, se vuelve obra no sustentable y México está lejos de ser potencia mundial. Y entonces somos colita del ratón que convive con los bolivianos, los nicaragüenses, los venezolanos, y no hablo mal de mis hermanos que han nacido en esos países, hablo de los gobiernos que hoy los tienen totalmente con la pata en el cuello. Queda entonces claro el cómo, pero ese cómo te lo puede ofrecer un político, porque el mismo político, todo el dinero que ha ganado en su vida, o no se lo ha ganado, se lo ha robado, sin hacer nada. Haciendo iniciativas de ley, peleándose contra el otro partido, buscando votos electorales y proteger su siguiente posición en la siguiente administración. Tiene que llegar completamente alguien limpio de todo ese mugrero, de la corrupción que obtienen del cártel por protegerlos. Señores, el 80% de México ya está invadido del crimen organizado. Acaba de explotar una mina terrestre en Jalisco, como el coche bomba en Guanajuato, y esto es un verdadero relajo. Pero si lo que pasa es que estás coludido, les das abrazos al crimen organizado, pues por favor, no esperes que esta espiral de asesinatos, de desaparecidos y de muertos vaya a bajar, pues si están haciendo exactamente lo que le piden los capos de los cárteles del crimen organizado. Pero ese es otro tema de los 17 postulados. Hoy te quiero dejar claro cómo se genera una potencia mundial. ¿Invento de Gilberto Lozano? No, señor. Es lo que han hecho los países avanzados, los países que son primer mundo, los países cuyo Producto Interno Bruto per cápita, porque aunque México es grandísimo y a lo mejor en el PIB queda entre los primeros 14, 15 países, sí, pero a la hora que lo divides por mexicano, no, pues resulta que estamos en lugar 35, 40 de producción económica por persona. O sea, somos un país poco productivo porque tenemos demasiados parásitos. El que yo te diga que este México potencia mundial se logra con este postulado, un peso en tu bolsillo lo prefiero a un peso en manos del gobierno, queda claro que genera riqueza, genera una potencia mundial y automáticamente al ser el pastel más rico, más grande, hay mejores rebanadas, porque va a haber más empleo, porque va a haber más empresas, porque los negocios no se van a sentir ahogados de que apenas estás poniendo tu changarrito, ya te cayó la policía, el inspector, el otro, te tumban los tacos, te tumban todo, porque ellos no producen, ellos se dedican a extorsionar, a robar, a vivir como parásitos. Ayúdame, por favor, apreciado amigo, a difundir estos postulados para que la gente vea que hay un México que podemos lograr, que sí podemos, que los mexicanos podemos ser potencia mundial, pero nunca esperes que te vaya a hacer esa propuesta un político de los que llevan años y años viviendo del dinero de tu familia. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.